onda, Y además pero mira cómo vino vestido. con, Con una camiseta de la Selecta. El mágico, Ajá. no es cualquiera. Es la Y de fíjate que yo creo que es un mensaje el de Roberto Valencia, que por cierto ya lo voy a presentar formalmente, el invitado en el tema del día hoy en la tribu. Teníamos ratos de no vernos aquí en este estudio, así que qué bueno que coincidimos, pero viene con una camisa de la selección del Salvador y es con el logo viejo de Adidas, o sea, sí, lo voy a mover aquí un poco para es que se vea. una Ahí está. réplica. Bueno, de hecho creo Sí. que parte de la magia está. Ah, Es del mágico, es del es del mágico. mágico. Y Bueno, en teoría es la réplica de la que se tenía en En el 82. Y los chicos cuando a algunos le cambiaron, le Pero, taparon. pero es que fíjate que, pero sabes, yo creo que se siente salvadoreño. Y yo veo, Soy Salvador. yo veo cómo le. ¿Cómo es? Igual Ahí que sí. la que tiene el chomito allá atrás, mira. Ah, sí, solo que la del chomito es En azul. azul. Ajá. Ajá. Sí, la tengo en azul también. Pero Es digo mucha porque la pasión. Sí, lo que pasa es que yo veo que Me tiran duro. te tiran duro en las redes sociales que no es salvadoreño, no sé qué. Es como si, miren, me pongo la camisa. Porque creo que eso lo has dicho también en tus cuentas. Que Y es como si lo hubiéramos hablado, ¿eh? Fue mi reflexión matutina de esta mañana. ¿Ah, sí? ¿Qué me pongo? Y puta, y dijiste, me tenés anonadado. No hay un micro o algo en mi casa. que crees que. Pero bueno, pero. Es que fue exactamente lo que pasó. Dije, voy a ir hoy algo informal. Pues sí, porque ya sabes que este programa es Pero voy a ir abierto. con está- la de la Selecta precisamente para tapar a parte de esta amalgama de voces que hay en Te redes ti- sociales. Le sobre tiran todo. hate a Roberto. Pero le gusta. Pero yo sé que aquí estoy porque la verdad es que ustedes en el equipo de trabajo casi parece, no sé, una sesión de la OEA esta, ¿no? Hay mucho, Pero fíjate, mucho acento latinoamericano Sí. por acá, afortunadamente. lo que pasa es que así son las tribus. Por eso el concepto de la tribu es algo que también no es solo la tribu. Que por cierto tenemos que ir a una taquería que se llama La Tribu, unos tacos La Tribu. Sí, tenemos que ayer ir a pasé comer. por ahí. Pero ¿sabes qué? Es la esencia. Primero, que aquí todos pensamos en muchas cosas distintas. Bueno, sobre todo generacionalmente. Vaya, imagínate, la Carms podría ser casi mi hija. Casi, vean. Sí, casi. Sí, podría ser su hija Podría ser, realmente. generacionalmente y de ahí también ¿cómo se dice? Geográficamente. Fíjate, el chino argentino, pero con 23 años de vivir en El Salvador. Karen, que de Venezuela, tiene 3 años de vivir en El Salvador. El chomito y yo, que somos aquí 100% salvadoreños. La Carms, que tiene ascendencia Danesa. danesa, pero claro. no lo hemos comprobado en papel. No, sobre todo en el color de mi pelo. Pero son más las cosas que nos unen, fíjate. Entonces creo que eso es Sí, importante. así tiene que ser. Sí, es Así. especialmente ridículo ese argumento que es orquestado, o sea, no surge de la nada. Ese hate basado, en mi caso, es vete del país. Sí, pero Es bueno. un día sí y otro también, y viene orquestado y tiene nombre y apellido. Bueno, ¿sabes qué? Ya vieron que esta plática va a estar buena, así que vamos de un Antes solo de- porque ni siquiera lo hemos presentado pero te formalmente. quiero Ajá. hacer una Pero ya le pidió- petición. sí. El tema del día. En Somos la tribu. Hoy en el tema del día, presentación formal de nuestro invitado de hoy. Es Roberto Valencia, es periodista. Residente en El Salvador ya desde hace más de 20 años. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco hoy aquí. Ya ha sido invitado nuestro también, bueno, ha ganado entre otros reconocimientos el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en 2013 y también el Premio de Excelencia Periodística en 2015 de la CIP en la categoría crónica, y podríamos seguir hablando también de sus libros que también han sido muy reconocidos en el país. Bienvenido, Roberto, a la tribu. Gracias. ¿De qué parte de España? Yo eso te lo pregunté y te lo pregunto siempre, pero es que se dice Euskadi. ¿Cómo es que Euskadi. Euskadi, que no es uno de los lugares de España más conocidos, o sea, no es que está en el mapa. Está en el País Vasco. Sí, o sea, Sí, Euskadi está es en el País Vasco, claro. O sea, es el País Vasco. Es el nombre en euskera del País Vasco. O sea, las ciudades de Euskadi son Bilbao, son San Sebastián, es donde nací yo, que es Vitoria-Gasteiz. Bueno, pero ese lugar, vaya, los otros sí, porque hay equipo de fútbol, vea chino. Sí, claro. Pero el Vitoria-Gasteiz, Alavés. sí, por Y el además Alavés acá en y El por Salvador hay el un polideportivo. el polideportivo Victoria Gasteiz, de aquí en El Nejapa. Salvador. Ajá, entonces Euskadi es, aglutina, solo para recapitular, a... Ciudades importantes. Ajá. Bilbao, sobre todo, Donostia, San Sebastián, que es la misma, Vitoria-Gasteiz, que es la capital, aunque no es, digamos, la más conocida internacionalmente. Y luego, en función, queremos hilar un poco más fino y entrar a un debate político, se podría incluir o no Iruña-Pamplona.
pero eso para pero- otro día. ajá. Para otro día. Bueno. Sí, es que Euskadi es un concepto político y en Más que función geográfico. de a qué vasco le preguntes, te dirá que son simplemente las 3 provincias que conforman la comunidad autónoma vasca Pero- o la cuarta, que es Navarra, que es una comunidad autónoma independiente dentro del Estado español, o incluso las 7 provincias, estas 4 que he mencionado, y las 3 del País Vasco francés, donde también se habla o sea, vasco. o sea Muchos que- salvadoreños en Navarra pues, están estudiando en la universidad. Y solo para tenerlo, porque bueno, aquí todos los días aprendemos y no todo el mundo tiene que saber estas cosas, pero entonces Euskadi es en vasco, en español sería el País Vasco. Sí, ¿Ah, sí, sí? sí, para no complicarnos mucho, sí. Ah, Existe otra acepción ajá. que es Euskal Herria. Euskal Herria se puede usar como sinónimo de Euskadi. Pero ¿no sería más fácil que dijera soy del País Vasco que decir Euskadi? O Euskadi es como que es la lengua, entonces que queda más firme. La lengua es euskera, o euskara, en el euskera o euskara. Y sí, la verdad es que ahora que lo planteas así sería más fácil, pero ahí Sí. entramos en el debate político, porque el País Vasco sí que expresamente se refiere únicamente a la comunidad autónoma vasca. O sea, dentro del País Vasco no se incluye Navarra y no se incluye el País Vasco francés. Ya digo, es un debate. Es un debate, pero por lo menos complejo. ahí nos queda a todos un poquito para ir a indagar más De sobre todas este maneras, tema. eso quedó en el pasado ya. Yo desde hace ya un montón de años soy y me considero obviamente salvadoreño a todas luces. Bueno, Roberto, Salud por eso. ahí está, mira, ya tiene el té listo. Vaya, Saludcita. saludcita. Vaya, muy Gracias bien. a McCormick, obviamente. Sí. Tecito. Y ha roto el hielo ya también con Ya, Roberto. ya somos amigos. ¿Cómo? Mira, esto yo te lo decía un poco hoy, cómo te tiran en las redes sociales. Y tú sos también muy activo, sobre todo en Twitter o en X, como querramos decirle. Pero yo no quería dejar de preguntarte eso. O sea, ¿cómo sorteas las críticas? Tanto Que vienen de todos lados. es que eso es lo que iba a decir, o sea, de gente, digamos, que está en el gobierno, oficialista, digamos, opositores. Ahora, según sea la cobertura que haces o el tema que planteas, así vienes. ¿Y cómo sorteas todo Vienen esto? las pedradas de un lado y de otro. No, a ver, el grueso de las pedradas vienen de un mismo lado, que es, digamos, del buquelismo, ¿no? Ah. Pa entender. El grueso de las... ¿Qué sería un Pero a ver, 80-20? también por tamaño social, por representación social y por fondos que hay invertidos ahí, digamos. Hay mucho más movimiento en cuentas pro Bukele que en cuentas anti Bukele. Las pedradas y los insultos y las calumnias. Yo lo estoy tratando así de manera un poquito suave, pero hay cuestiones realmente Fuertes, sí. feas, Sí. hay amenazas, hay de todo. Hay cuestiones que van más allá de uno. O sea, yo tengo ya una hija que va a cumplir 16 años. No es grato que mi hija entre a ver algo en las redes sociales Sí, de sobre su todo papá que tiene acceso y lo entiende. y se tenga que estar comiendo una serie de descalificaciones, A insultos, su calumnias. papá. Que a ver, que no es Roberto Valencia ni mucho menos, ojalá fuera así, pero está muy generalizado. Yo tengo la sensación de que redes sociales, en particular en la que yo más tiempo le invierto, que es X, donde tengo casi 50.000 seguidores, esa red en particular, a mí no me cuesta hacer el paralelismo con una cancha con un estadio de fútbol, porque la gente va al estadio de fútbol o iba, yo llevo años sin ¿Con futbolistas o con tiktokers? no, con el público. Y dale, chino, con lo mismo. Ay, no. El público cuando paga una entrada siente que que eso incluye insultar al árbitro, insultar al linier, insultar al jugador de su equipo, al que le dé la gana, y como que se desinhibe más para hacerlo. Y aparte eso se junta con un fenómeno que está ahí, está registrado, y hay estudios serios ya, no es una opinión mía, que también lo es, de cuentas y conglomerados que se dedican a querer dirigir la opinión pública y que su misión es atacar. Troles. Troles, sí, Troll Center, Sí, va, así es como se maneja. Hay bastante, una bien identificada, es en torno a un personaje bastante siniestro que se llama Walter Araujo, que creo que casi todo el mundo conoce. Y Que has tenido tus pisapes duros en los últimos días con él, pero bueno. pues sí, pero que sí. yo O sea, vos enfrentás la crítica, a ver, lo enfrentás que a las yo- personas, yo creo. trato, Sí. a ver, tengo la conciencia tranquila en ese sentido, y que cuando yo respondo es a cuentas que las tengo ya identificadas, que sé que su labor es esa, que su labor es atacarme. Y que no se puede entablar ningún tipo de conversación, digamos, racional, ¿no?
Con el caso de Walter Araujo, yo estaba en cierta tranquilidad porque yo agarré una época de mi vida en la que lo que hacía era bloquear. Llegué a tener bloqueadas 12, 14.000 cuentas. Sí. Bloqueador. Y hace como 2 meses, sí, así, el bloqueador solar. Bloqueador social. Y hace como 2 meses levanté, de hecho hasta lo anuncié, bueno, pues seguramente me arrepienta. Amnistía. Pero hice una amnistía. Empezaste a desbloquear gente. Sí. Y ahí se fue Walter Araujo. Entonces, desbloqueaste. agarró y vamos, él es de los que más vete de este país, ¿qué haces tú aquí? Y que venga de un personaje de ese tipo, o sea, un personaje que tiene la cola tan pateada y que tiene 40 cadáveres en el armario. Escuchar ese tipo de cuestiones, y bueno, no sé, palabras, él las suelta como o sea, maricón, etarra, me dice precisamente por el tema político del que mencionábamos antes. Y ya digo, uno puede estar más o menos preparado o puede pensar que es parte de lo que le toca. Ha decidido ser periodista y tal, como un futbolista, pues sabe que a lo mejor le van a pitar alguna vez en el campo, ¿no? Pero se va mucho más allá y afecta a otra gente. Y yo tengo la convicción absoluta de que eso está dirigido, ni siquiera es espontáneo. Y siempre hay gente que se va, obviamente. Porque esa es una de las respuestas típicas. No somos troles, sí. Hay gente que se va y que se suma a la masa, que es una actitud rebañega de ver que están apedreando a uno y es como el chiste, ¿no? Que estaban dándole a 4, 4 le estaban dando a 1 y ¿qué hiciste? Pues yo me metí entre los 5, luego nos agarramos. No, pues hay mucho de eso, mucho gregarismo en redes sociales, y hay personas reales, obviamente, pero mucho de lo más duro, de lo más organizado, de lo más sistemático, de lo más repetitivo, es eso, son decisiones, es una estrategia política, que repito, creo yo que, si quieres, vamos un poquito más allá, por ejemplo, afectará en cuestiones que yo me he puesto a dar vueltas a la hora de elegir qué personas para las próximas elecciones van a decidir correr para diputado. Habrá gente que se considera de oposición o que no está de acuerdo y que le gustaría ser diputada o diputado. Y seguramente por este clima y este ambiente que hay, se lo piense 1 y 1000 veces porque es asfixiante. Y ya digo, va más allá de uno. Bueno. Uno puede creer estar preparado para esto, pero a lo mejor piensa en su madre que va a estar leyendo esos mensajes o no sé, hay 1000 cosas. De alguna manera me decís cómo sorteas esto. Decidiste bloquear algunas cuentas, decidís contestar a algunos comentarios, pero eso es parte de tu rol del ejercicio periodístico. O sea, estar contestando esto o estar lidiando con el tema de la crítica en redes sociales. A ver, yo no concibo un tuit. Para mí un tuit no es lo mismo que un reportaje de investigación. Eso está claro. Digamos, el método periodístico que uno aplica cuando, pues en mi caso, me pide un reportaje la BBC o no sé, medios con los que suelo trabajar, medios extranjeros, sobre todo, no tiene nada que ver con el rol que uno tiene en su cuenta personal, sí. pero, o sea, yo soy de los que mido y remiro cada tuit, lo verifico, soy de los que trata de hacer eso. Entre no sé cuántos tweets llevaré, unos 40.000, pues seguramente hay alguno que digamos, salió el cohete soplado, ¿no? Pero trato de trasladar lo que es una manera de ser y una concepción del periodismo, incluso algo que no se puede comparar con la misma vara de medir, repito, un reportaje periodístico, claro. que una frase de 280 caracteres. Pero vamos, yo dentro de lo que sé hacer y puedo hacer, trato de ser... Pues yo, por ejemplo, si revisa mi cuenta, no creo que haya muchos tweets hablando de temas de los que yo no sé tanto. Ajá, de los que desconoces, digamos. Por ejemplo, pensiones, y no es porque no me interese, pero no es un área en la que yo estoy, entonces trato de no opinar. A ver, repito, entre 40.000, ahora ya veo a alguien va a estar buscando, mira, en el 2017 pusiste aquí la palabra pensiones. Pero yo trato de no meterme en y trato de hablar de los temas que más domino, no por
Que son seguridad. Seguridad, fútbol, no. No, fútbol no. Fútbol y emoción. Sí, sobre todo temas de seguridad y temas en los que yo me siento muy cómodo. Yo tengo, por ejemplo, una vida muy activa como viandante, como persona que camina por la ciudad, que va en bus y tal, y es uno de los temas que trato de mantener vivo en mi cuenta de X. Mira, sí, no, yo iba a preguntar después de todo esto que dijo Roberto, y teniendo en cuenta la cantidad de periodistas que se han ido del país, si no consideraste la posibilidad de irte. Bueno, dos cosas. Yo ya me he tenido que ir 2 veces. Eso es lo primero. ¿Cómo 2 veces? O sea, yo me tuve que ir del país en 2015, cuando publicamos un reportaje del que yo soy primero. Yo estaba en esa época en el Faro. Publicamos un reportaje que se llamaba La PNC masacró en la finca San Blas, que tuvo mucho recorrido, se convirtió en el caso icónico de una práctica habitual, que eran las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en esos años, que hace poco, en una entrevista que me concedió el actual ministro de Seguridad, él mismo llamó que eran los años del fuego contra fuego de Sánchez Cerén, en 2015, 16 y 17, y por esa publicación Te fuiste. nos tuvimos que ir del país, creo, 2 de las personas que firmábamos la nota, con familia y todo. Yo me tuve que ir a Guatemala, me fui con mis hijas, que entonces, o sea, eso fue en 2015, mi hija nació en 2013, en noviembre, tenía año y medio. ¿Y la segunda vez? Y la segunda vez fue ahora con Bukele, fue con una entrevista que hice en 2022, recién implementado el régimen de excepción. Yo todavía estaba activa la Ranfla en Libertad, la rueda de la 18 Sureños, yo tenía ahí algún contacto. Se aprobó una ley precisamente para no hacer ese tipo de entrevistas que luego se ha revertido. Una reforma del Código Penal que te exponía de 10 a 15 años por hacer ese tipo de coberturas periodísticas. Y yo publiqué esa entrevista y salió en la BBC en abril del 2022, es decir, recién instaurado el régimen de excepción. Y eso me obligó primero a irme del país y a estarme casi un mes fuera. Por temor. Temor, precaución, digamos, porque porque había una reforma al Código Penal que me exponía por hacer mi trabajo, que es eso, es hacer una entrevista. Porque se consideraba apología. O sea, luego incluso el buquelismo dio un paso atrás en ese sentido. Imagínate si no es señal más que suficiente que demuestra cuál era la intención de esa reforma al Código Penal. Entonces, eso ya lo he vivido yo en carne propia, por eso respeto que la gente que sienta temor tome como decisión irse del país. Y yo siento que ahorita, en la coyuntura actual, hay elementos, hay más que suficientes para que un periodista o una persona que diga ser defensora de derechos humanos o un activista de tal o cual causa se sienta con temor y decida que por unas semanas, unos días o unos meses la mejor opción es irse del país. Yo lo respeto. Sí, pero tú estás aquí. O Sí, sea, pero es que, te consideras un periodista incómodo, porque ese término se ha puesto yo un poco... respeto el temor sí. y seguramente las historias personales. Luego está hilando un poco más fino mi evaluación de qué tan seria es la amenaza de un encarcelamiento, de una privación de libertad o algo por el estilo. Por ejemplo, en el tema del periodismo, que no es el único, se ha hablado de una cifra que fue comunicada por la propia APES, la Asociación de Periodistas, de 40, luego lo he leído en algún lugar que ya están hablando de 47. Yo, si me preguntas ahora mi opinión, yo pienso que si esas personas estuvieran en el país, no estarían detenidos, salvo un par de personas que yo creo que sí, que son Óscar Martínez y Carlos Martínez. Yo creo que hay elementos más que suficientes para pensar, no solo lo que ellos dijeron. Del Faro ambos, ¿verdad? Sí, los que hicieron la entrevista al Charlie y a Little Boy el 1 de mayo. Yo tengo sensaciones y elementos para pensar que sí que existe un serio riesgo de que sean detenidos repito, subrayo esto, por lo que a mi juicio es indiscutiblemente estricta labor periodística. Esas entrevistas te pueden gustar más o menos, las revelaciones de esas entrevistas te pueden gustar más o menos, pero esa es una entrevista agresiva, es una entrevista en la que tratas de sacar a un entrevistado
los elementos para reconstruir un evento pasado de importancia para este país, y es una entrevista periodística. Mira, dos cosas. Paréntesis, has mencionado a la BBC, varias veces reportajes que has hecho, pero solo para que la gente sepa, tú sos un periodista freelance en este momento, Sí, que haces notas sí. para medios que te los piden, internacionales. Sí, me no, imagino. a ver, yo me dedico un poquito dentro de mi pobreza, pero me dedico, soy docente, doy clases en la Mónica Herrera, Ah, ok. los libros que mencionaba Carmen, la compañera, pues sigo, la semana pasada me tocó reabastecer la UCA, por ejemplo. Escribo también para medios internacionales, cuando yo ofrezco temas y tal, y estoy en otro tipo de proyectos. Ahora, por ejemplo, en particular, estoy intentando aterrizar a ver si antes de que acabe el año una idea de un libro que no voy a poder dar mucho detalle, pero seguramente tenga que venir aquí a hablar de él. Ah, bueno, está bueno. ¿Cuándo va a ser eso? ¿A finales de año? Ese era el plan, ese es el plan, pero siempre suele haber retrasos en estas cuestiones. Y no es tanto por mí, no piense, soy vanidoso, pero no tanto. Es porque es un libro escrito a 4 manos con otra persona y esa otra persona creo que sí que les interesa. Y me lleva a la otra pregunta que nos respondas, ¿qué te ata a El Salvador? Porque, bueno, ya te preguntaba si no he pensado oírte, pero bueno, tú estás aquí en El Salvador. Sí, pero ¿qué te ata? ¿Qué te ata O a sea, El yo Salvador? me considero salvadoreño, eso es lo primero. Bueno, eso. ok. Y- ¿Hiciste y a el mí- proceso y- ¿hiciste el proceso de...? Y yo tengo la residencia definitiva, Ok. no Estamos tengo, iguales, sí. no tengo la Vos también tenés esa, ¿verdad? Ajá. No tengo la nacionalidad por un estricto problema de que me parece demasiado abusivo, al menos para mi economía, que me pidan que adelante $700 para el inicio de la gestión y que Eso dentro te detiene a vos, chino, también. También, sí. Entonces, yo sé que aquí a un futbolista Sí, esos son Lleva aquí- nacionalizaciones express. lleva aquí 10 días y seguramente sin pago alguno y tal, rápido lo ponen Bueno, con pues, la selecta. entonces, Si jugara mejor al fútbol sería diferente. la Bueno, cosa. pero sí te consideras y Sí, te claro, ata y te claro. ata el país. Tengo ¿no? 2 hijas salvadoreñas que obviamente viven acá y yo, o sea, hay una frase que a mí me gusta mucho que de vez en cuando la uso para responder a los que me tiran hate en redes sociales. Es una frase que ni siquiera es mía, es de un paisano mío, es el padre John Cortina. El padre John Cortina, uno de los jesuitas que vino, que sobrevivió al atentado del 89 y que luego se destacó mucho por una labor, por una ONG que organizó, que se llama Pro Búsqueda. El padre John Cortina, yo lo conocí recién llegado al país, yo en 2001 fui a oírle dar misa en Guarjila, en Chalatenango, y él una vez durante la guerra le dijeron eso. Él se cuenta, yo lo he leído, que le pararon unos soldados en plena guerra. Tú ni español, tú eres español, tendrías que irte de aquí y tal. Y él respondió a esos soldados, mira, yo soy salvadoreño, primero porque era así, porque ya tenía él sí tenía la nacionalidad. Y dice, y yo además lo soy por elección, no porque he nacido aquí, una cosa que uno no elige. Yo he decidido venir aquí, pasarme 30, 40 años y decidir ser salvadoreño, incluso a costa de pues, supuestas ventajas que puede tener tal o cual pasaporte. Y a mí me gusta robarle esa frase y usarla como arma arrojadiza de vez en cuando, pero es que es muy, muy sencillo, es como de donde se siente uno. Sí, yo voy a tener este acento, que está muy diluido, ¿eh? Está muy diluido. O sea, yo cuando voy de vacaciones para allá, no sé si te pasará a ti también en Argentina, a mí ya no me reconocen como alguien propio de allá. Igual que tampoco me terminan de reconocer. O sea, aquí rápido me cachan que soy de afuera, Sí. pero cuando voy allá no me consideran uno de los suyos ya lingüísticamente. No sé si bueno, yo creo, bueno, a lo mejor es el oído de cada quien, pero yo siento que tú tienes El acento argentino es muy difícil marcado. de quitar. Pero yo creo que tú también tienes un acento muy marcado. Lo que pasa es que, sí, muy marcado. Lo que pasa es que pasa mucho que ya uno cuando pasa un tiempo prolongado en un país, uno agarra Expresiones. las expresiones y también quizá el cantado del idioma de donde uno vive. Y de pronto en tu gente Sí, yo- te dice yo les que ya cuento tienes mi otro experiencia. acento. Yo llego allá y estoy hablando con gente que no me conoce y me oye hablar y no me reconoce ya como alguien propio. O sea, está lo suficientemente mezclado para que pase eso. Y ya digo, no es que me pasó un día en un bar con alguien tomado hasta la ceja, ¿no? Y yo estoy contando esa anécdota y generalizando, no. Pasa. O sea,
Se mezclan. Mira, entonces, lo que te decía hace un rato, ¿te consideras incómodo, un periodista incómodo? Porque es un calificativo que se pone incómodo. Sí, sos incómodo. Lo que pasa es que como es uno de estos que lo agarró un medio, en concreto el Faro, y que lo ha hecho suyo, y casi que no sé si a ellos les gustará que otros periodistas se adquieran o adquiramos ese mismo adjetivo, ¿no? Yo me considero alguien que trato de hacer mi trabajo de la mejor manera que sé y de la mejor manera que mi conciencia me pide. Y créanme, perdón, también quizás suena un poco vanidoso, que yo después de casi 30 años ejerciendo el periodismo y con un montón de canas, ya peinando todas las mañanas, tengo una hoja de servicios, llamémoslo así, suficientemente limpia como para hablar con cierta altanería, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, yo he sido alguien bastante radical en cuanto a la separación del periodismo con otras, incluso con otras formas de ganarse la vida similares, como es estar al frente de o estar trabajando para un gabinete de comunicación. Para mí son profesiones que no son compatibles. Beben de una misma fuente. O sea, para hacer un comunicado no creo que se necesitan las mismas herramientas, 5Ws y tal y cual. Para hacer un comunicado, si estás trabajando en la SIGET, por ponerme un ejemplo, o en X empresa, o para estar en una redacción periodística haciendo una nota. Pero para mí hay una diferencia fundamental. La persona que está en un gabinete de comunicación trata de guardar y de ocultar y de tapar las cuestiones que puedan perjudicar a la institución o a la empresa para la que trabaja, mientras que el periodista, si está haciendo bien su trabajo, que eso es un buen condicionante, una buena premisa que no siempre se da, lo que le toca es destapar, porque su interés máximo debe o debería ser la sociedad a la que sirve. Sos de los pocos periodistas que ejercen aquí que ha ido al CECOT. Ahora, ya hablamos de eso hace... la última vez que vino. La última vez que estuviste aquí hablamos de tu visita al CECOT. De hecho, CECOT. he regresado hace poco. Estuve en abril otra vez. Yo he entrado 2 veces al CECOT. ¿Cómo? Ay, de esta última... Esta última fue como fixer de una cadena muy importante de Estados Unidos que se llama ABC News. ABC. Disney. News. ¿Cómo? Disney. No. Sí, es del grupo. Es del grupo Disney. Sí. ABC, Pero es la cadena bueno, generalista. Bueno, pues has estado 2 veces. Sí, Pero ahí fue como fixer. Sí. Ellos venían a hacer su trabajo, contratan a una persona aquí que les apoya, que les hace las gestiones y tal. Y yo no sé, es que... Y gracias, y te agradezco la pregunta porque veo que hay mucho ruido en ese sentido. Hay desde algunos sectores del antibuquelismo, que también dicen sus cositas, que les gusta señalar el hecho de que uno como periodista haya ingresado en el CECOT para retratarte como un youtuber que vas a los partidos de las delicias y tal. Y vamos, yo cuento mi experiencia. Yo he entrado 2 veces, he sacado muy buena información, luego ahí cada quien impone sus condiciones. Yo, la vez que estuvimos aquí, fue hablando de la cena de Navidad que yo me eché con ellos. Yo ahí tuve libertad de elegir a qué módulo iba, a qué celda, hablar con los que yo elegía. Eso no lo he visto a nadie más hacerlo. Es más, he visto a youtubers de estos que tienen millones y millones de vistas, pero que se jactaban de decir, nos han dicho que ni miremos a los privados de libertad, nos han dicho que no hay que hablar con ellos. Y yo, ¿cómo no vas a hablar con ellos? Entonces sí que hay cierto ruido en torno a ese tema de haber ingresado. Pero, ajá. Pero no lo... A ver, primero, al CECOT han ingresado El País, CNN, ABC News, la BBC... O sea, cuando fueron las elecciones el año pasado, hubo un grupo de periodistas, de enviados que habían venido a cubrir, un grupo internacional de renombre del país. Bueno, hace poco ha resucitado ese video. O sea, gente crítica, gente que tiene una agenda que cuestiona bastante el boquelismo, varias de las decisiones que se están tomando, y esos ingresaron al CECOT. Lisette Lemus, que estuvo mucho tiempo en el diario de hoy, ella ingresó al CECOT. Salvador Meléndez. Las agencias todas, AP, AFP, Reuters... Sí, pero los medios locales no mucho, ¿o no? O sea... Yo entiendo que hay un grupo de medios que están vetados de eso y
y de prácticamente todo. Por eso crees que algunos sectores de oposición te critican a vos por haber ingresado, y que fuiste otra vez ahora. Yo no sé qué ocurría. Yo quizá me atrevo a suponer que varios de ellos ni han hecho la gestión. Pensando que les van a decir que no, ni han hecho la gestión. Y a veces suena la flauta. Me pasó hace poco con una entrevista que gestioné con el ministro de Seguridad. A eso te iba a preguntar, ¿cómo la conseguí? A través de Casa Presidencial, ¿cómo se consiguen ¿Hiciste la gestión? Hice la gestión, me pusieron unas condiciones, que en ese caso acepté, pero yo la gestión la hice para poder consignar en el reportaje, se intentó y dijeron que no. Por la duda. Pero me dijeron que sí. ¿Y te ponen unas condiciones como cuáles? Por ejemplo, si las Pues puedes divulgar. en este caso en particular, que era un tema que yo lo planteé así, se cumplían los 3 años del régimen de excepción, ¿qué quedan de las pandillas? Y yo hice una solicitud, la gestioné a través de la persona que tiene encargado de atender a medios internacionales, era un reportaje que salió en la BBC, y hice la gestión para que alguien del Gabinete de Seguridad pudiera dar la versión. ¿Sí? Pues yo hice un trabajo adicional de ir a un montón de comunidades, de hablar con un montón de gente, de medir todo eso. Había conseguido también un informe bajo la mesa que tenía algunos hallazgos importantes. Pensé que me iban a decir que no, pero por ejemplo, yo vi que el venezolano, el paisano que estaba aquí perdón, era colombiano. Colombiano. El colombiano que estaba aquí encargado de derechos humanos, Guzmán. Andrés. No sé si lo tuvieron aquí alguna No. vez. No, Vaya. pero fíjate que no le mandamos una Pero él sí dio varias entrevistas a la prensa. Al Faro. a la prensa gráfica. Al claro. Faro le dio 2 entrevistas. Carlos Martínez entrevistó al Faro. Fíjate, Chino, ¿cuándo les has mandado una carta al ministro Alaví? Hicimos gestiones, pero podemos Es que, intentar de vuelta. el chino no ha venido aquí nunca el ministro. Bueno, a ver. Capaz no ha llegado al punto, pero sí se le ha hecho invitaciones, digamos. Sí, bueno, a ver, pero hay tenemos un gobierno rarito. O sea, tenemos un gobierno que que concibe la prensa en general como una amenaza. Y que ¿Pero te parece que eso es de este gobierno? Particularmente. No es exclusivo de este gobierno, no lo inventó este gobierno, pero sí, de los 24 años que llevo ejerciendo el periodismo en este país, primero en el Diario de Hoy, luego en la prensa gráfica, luego en el Faro, luego como corresponsal de medios internacionales, sin lugar a duda este es el gobierno más hostil con la prensa, indiscutiblemente. O sea, venimos hablando de que yo tengo la convicción de que hay 2 personas que ahora mismo por ejercer el periodismo podrían ir a la cárcel si ponen un pie en El Salvador. O sea, pero bueno, abstrayéndonos de eso, ustedes no tienen problemas para conformar la agenda aquí. O sea, ¿Sí? Llevan un montón de años. No era mucho más fácil que vinieran. Siempre puede haber tal o cual funcionario que por la razón que sea, porque un día se sintió que lo trataron mal. No, Sí. pero algo tan generalizado como con este gobierno, ustedes aquí. Sí, es distinto. Sí. Bueno, O sea, para mí está claro, es el gobierno. Y ya, pongámonos un poquito más técnicos si quieren, el tema de la ley de acceso a la información. O sea, eso es papel mojado, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, ¿y por qué no de un solo desmontan esa arquitectura? Tienen ahí a docenas y docenas de empleados, porque en cada institución pública tiene que haber un oficial de información por ley, tiene que haber una junta, hay un montón de dinero para una ley que es papel muerto. O sea, y no es porque lo diga Roberto Valencia. O sea, busquen cualquiera que mañana plantee, porque eso es para cualquier ciudadano, que plantee una solicitud de información de tal o cual tema y verán que pregunten cuántas personas han fallecido en Morazán a la Fiscalía en los últimos 10 años y van a ver la respuesta que tienen, que está clasificado, que no se puede dar esa información que es pública. mira, voy a leer algunas preguntas. Es que estoy viendo una ojeadita al WhatsApp. A los insultos. Fíjate que No, sé, Chino, vos has estado viendo ahí. Yo no veo tanto. No, Yo veo tranquilo. gente que dice, no diga mi nombre, fíjate. Sí. Hay gente que dice, no diga mi nombre, Ven. pero muy buen invitado, dice. Pero fíjate, Sí, sí. pero ella dice, no diga mi nombre. Y te está diciendo que buen invitado. Él está diciendo la verdad, dejando de un lado lo partidario. Es la realidad. Bueno, entonces ahí está diciendo una opinión. Otro dice acá, bueno, ¿Qué dice, sigo a Roberto en X y nunca me ha bloqueado. Y de ahí, Bessie Ríos, la conoces, ¿lo Sí, ubicas? sí. Pone una pregunta, la voy a leer así, como dicen los periodistas, ustedes los periodistas. Dice, saludos para Robert, entonces le pone, quizás va manejando, porque pone Robert
Valencia. Ok, mucho respeto para él. ¿Será que le pueden preguntar cómo maneja esto de que él llama periodismo _ activismo, la imparcialidad y la veracidad? Es decir, cómo lidiar con los términos de periodista activista, con la que se maneja la imparcialidad y la veracidad. Decir la verdad con sesgo o se puede decir la verdad sin sesgo. Te lo leí así en el texto, sí. pero bueno, pero es un para debate, ver y de hecho agradezco la pregunta. A ver, hay tres temas ahí. Uno es la objetividad, otro la neutralidad y otro la imparcialidad, que parecen sinónimos pero no lo son. La objetividad creo que es el tema más superado, ya no solo dentro del gremio. La objetividad no existe. O sea, el hecho de decidir hablar de tal o cual tema ya es un hecho subjetivo, por más que luego apliques el método y seas muy estricto y muy ético y muy honesto. Pero decidir hablar de esto y no hablar de esto otro ya es una elección. Entonces, la objetividad existe en cuanto a aspiración, o sea, y debemos tenerlo como norte. Segundo concepto, ¿cuál era? ¿Neutralidad? Neutralidad, un ejemplo bueno, Suiza. La neutralidad apela a balancear de tal manera cuestiones que, en mi opinión, no se tienen que balancear. O sea, si tenemos una situación de violación inequívoca de derechos humanos, apelar a la neutralidad y a decir, ha habido una masacre y están las madres y las víctimas y tal, y las personas que han perpetrado la masacre, un grupo delincuencial X. Un reportaje neutral sería aquel que habla con las víctimas y los familiares de las víctimas y les dedica 4 párrafos y habla con los hechores y pone en un mismo plano y en principio ya cree que con eso ha hecho suficiente. He sido neutral, equidistante entre las dos voces, aquí están, que el lector saque sus conclusiones. Eso no es recomendable en situaciones de violación de derechos humanos. Y a mí el concepto que más me gusta es el tercero, que es el de la imparcialidad. La imparcialidad, a mí me gusta una definición muy particular que da un periodista español ya fallecido, Miguel Ángel Bastenier, que apela a reportear sin apriorismos y hacer a donde te lleve el reporteo. O sea, que tu pieza o tu reportaje hablado o tu reportaje televisado o tu escrito, lo que sea lo que has conseguido en tu reporteo. Donde siempre va a haber porque no existe la objetividad, siempre que decidas, pero si haces lo básico, si aplicas el método y poner buscas las estas voces, opiniones, sí. Estos señalan a estas otras personas, buscas a esa otra persona para buscar su contraparte, tal. Y tú al final terminas plasmando a donde te ha llevado el propio reporteo. Eso es un trabajo que se podrá etiquetar como imparcialidad y creo yo que es lo que todos deberíamos buscar, todos los que nos dedicamos a informar, a comunicar, ¿no? Mira. Yo creo que esa es la deuda más pendiente en la actualidad, porque siento que de un lado es muy evidente, del lado del buquelismo, los medios tipo Canal 10, Diario El Salvador, ellos renuncian explícitamente a contar algo de una manera imparcial. Pero también siento que del bando del antibuquelismo, y yo sé que con esto no hago amigos, hay muchos reportajes que están escritos antes y tienen el titular. El reportero y el editor tienen el titular y el sumario en la mente antes de haber hecho la primera pregunta, y eso no es lo recomendable. Hay sesgo, entonces. Sesgo, hay tendencia. Sí, claro. Hay titulares tendenciosos. A ver, hay, por ejemplo, mira, se nota mucho con el tratamiento que damos a las fuentes. O sea, si vemos a un colega que está mirando con lupa cada afirmación que dé tal fuente, por ejemplo, las fuentes del gobierno, los ministerios, tal, mirando con lupa, pero luego baja la guardia y se cree cualquier cifra que sale de una fuente que sea antibuquelista, pues a mí me hace, como lector, ya como consumidor de los productos periodísticos que genera esa persona, me hace un poquito poner esa información en cuarentena. Lo pongo con un ejemplo, creo que se va a entender mejor. Hace unos meses salió una información que salió que era en contra del gobierno y se afirmaba que se iba a cerrar la unidad del Seguro Social, la comunal de Nejapa.
Y eso era una información que se tiró, en este caso, desde el antibuquelismo. Y se hacían unas estimaciones de cuánta gente iba a ser afectada, desde el Simetris. Y se habló de 60.000 personas. Nejapa tiene 25.000 habitantes. Y de eso se supone que más o menos son el 15-20% son usuarios del Seguro Social, que ni siquiera es toda la población de Nejapa. No todos pueden ir a las comunales del Seguro Social. Entonces se tiró esa cifra y, bueno, yo eso lo leí en portada de un periódico de tirada nacional, del Diario de Hoy en particular, esas cuentas alegres. Cuando se tiene esa predisposición a creer ciegamente fuentes que uno considera que están más en sintonía con su postura ideológica o la postura del medio o la postura personal, lo que sea, creo yo que al final el gran perdedor de todo esto es la audiencia, es el lector, es el público, es la sociedad. Y yo creo que ese pecado se está dando en diferentes ámbitos, no es solo digamos, en la parte del buquelismo, que es lo más sangrante, porque la televisión pública la pagamos entre todos los que cotizamos y pagamos IVA y impuestos, hay una parte que se va para mantener unos medios públicos que deberían ser, como es el caso de la BBC, tener unas aspiraciones y ser los que más dieran el ejemplo de imparcialidad, y son los peores. O sea, ahí se ha renunciado por completo a hacer unas coberturas mínimamente dignas desde el punto de vista periodístico. Mira, estoy demasiado serio. No, y no te preocupes, aquí el chino se robó todo el espacio de deporte, pero te estamos dando espacio para que platiquemos y tertuliemos aquí. Pero lo que veo es que ya vinieron los desayunos. Sí, son las 10. Sí, Roberto Valencia, periodista, está hoy con nosotros. Sí, pero bueno, a esta hora desayunamos, es un poquito tarde. Pero mira, solo quiero entender algo por lo que acabas de decir. ¿A dónde está el periodista que puede opinar? ¿A dónde lo separas tu rol de todo lo que acabas de decir, de que cuál es tu objetivo? Todo? ¿Dónde está el rol de periodista opinador? El periodismo tiene diferentes géneros, hay géneros informativos y géneros de opinión. O sea, un mismo periodista que escriba reportajes brillantes con método, reportajes de investigación, puede estar perfectamente teniendo su columna de opinión. Yo, de hecho, es algo que hago. De hecho, ahora me he animado hasta subirlas, me las grabo en video y las comparto. En el canal de YouTube. Opinión. Y se presenta como opinión. Esta es opinión editorial, pero entonces ahí sí hay... hay menos objetividad, digamos. La objetividad no existe. Ahí, en opinión no existe. Tú lo presentas, por eso en los diarios está muy claramente marcado opinión. Las páginas de opinión son esas páginas aburridas sin apenas fotos. Bueno, ahora hay un poquito más, meten la caricatura y tal. Sí. Pero están claramente delimitadas cuáles son las páginas de opinión, y creo yo que es honesto subrayarlo de parte del propio periodista. O sea que no pasa nada. No. O sea, mientras tú digas esto es opinión, claro, las opiniones no es decir lo que a uno se le ocurra y de hecho, la calumnia es un delito. Tú, si en una columna de opinión calumnias a alguien o difamas a alguien, pues te expones. Pero esa está basada en tu criterio, digamos, en el criterio de la persona que opina. O en la investigación. La calumnia, o sea, si la calumnia es... No hablo de la calumnia, hablo de la opinión. Sí, pero tiene que tener, al final... O sea, la opinión es libre, en principio, vivimos en un país... Claro, vos podés decir no me gusta. Pero lo sustentás. Pero una calumnia es si yo acuso a alguien de haber cometido un delito. O sea, si yo digo que tal persona es un ladrón, tal funcionario es un ladrón, mejor será, y más con este gobierno, que tenga las pruebas bien amarradas y que tenga la investigación y que tenga... Pero eso de... Yo he leído en redes sociales que le llaman ladrón, pues yo lo dije también, eso no sirve. No es así. Ok. Vamos a hacer un ejercicio de opinión rápido, pues, de actualidad. Ya le vamos a quitar el rol de periodista de investigación y eso, a que opine algunos temas. Ya en el cierre de la plática, pero los desayunos ya vinieron. De regreso, esta es la sobremesa y ya el epílogo de la entrevista de hoy. Pancita llena.
Corazón No, hombre, contento. mira, y esos burritos del Zócalo se ven espectaculares. Ya decía Karen dónde están los desayunos. ¿En qué sucursales del Zócalo? Sí. Pueden ustedes optar por estos desayunos. Están en Plaza Madero, en la esquina, y Las Fajitas. Dice, oí este comentario, Roberto, dice, saludos amigos de la tribu, Roberto es de los periodistas incómodos, más imparciales en el gremio, dice. No, es que, a ver, antes Bueno, no sé, estoy leyendo un comentario me de un oyente. centré mucho en lo negativo, pero yo sé que hay gente. De hecho, mi última columna de opinión se llamaba Focorgojos. La subí hace unos pocos días, hasta hice un video y apelaba precisamente a eso, a que hay. Yo quiero pensar, quiero creer que hay entre estos dos núcleos tan polarizados, en los que si uno se aparta un milímetro dentro del propio grupo, ya le caen pedradas. Yo quiero pensar que hay gente que ve la manera, y no hablo de lo político partidario, que tiene un poquito más la mente abierta y que no se le caen los anillos si reconoce que hay durante la administración Bukele se han tenido estos logros y, Bueno, sí. y todas estas carencias. Hay tweets tuyos que hasta te ha retuiteado el presidente. Sí, hace tiempo que no ocurre ya, pero sí. Bueno, ocurrió hace algún Pero tiempo, sí. pa, Bueno. pero ¿vos te has sentido que algunos de tus colegas te han visto así como con recelo? No, digamos? yo- ¿No has sentido eso un poco de...? O sea, yo al menos la gente que más yo no sé la gente que esté recién salida de la facultad, para los que bueno, ok. yo seré nadie, pero la gente, esto es una de las ventajas del Salvador, es que somos un pueblón, somos un paisito, nos conocemos Todos se todos conocen, dentro del gremio, y yo quiero pensar que la inmensa mayoría, salvo los que tengan razones de ámbito personal, de envidias, de cosas, a saber, pero la gente que más o menos ha estado pendiente, aunque sea desde lejitos, del trabajo que yo he hecho en este país durante 24 años, creo que tiene que admitir, le guste o no le guste, que a mí lo que me ha guiado es la imparcialidad. Y me habré equivocado como ser humano que se equivoca, pero creo tener el norte bastante bien definido. Aquí hay otro comentario. Bueno, creo que hay algunos ahí que también podemos compartir, pero este dice, Víctor se llama el oyente, gran periodista. Me gusta que haya más como él y menos extremistas. Que la verdad triunfe por encima de todo, dice. Vaya. Es que el periodismo Te está... están tirando algunos al lado. El periodismo está muy Buscate mal. uno de los que le tiran también. Sí, Chino, Muy ¿eh? mal el periodismo, y no solo una cuestión del Salvador, está muy mal ¿Por qué? socialmente. Ha habido, obviamente, hay una campaña muy agresiva de parte del buquelismo, con el presidente Bukele a la cabeza, que tiene expresiones muy peyorativas. Sí, él cree estar dirigiéndolas solo a un grupito muy determinado, pero no, ahí apela al periodismo, a los periodistas, hay tuits muy despectivos, y todo eso va causando un peso que se nota en las redes sociales. O sea, esa respuesta Desgaste para el... creo que es una profesión a día de hoy en El Salvador, y no solo en El Salvador, muy desacreditada socialmente. Esa sensación tengo. Y hay razones externas, razones pues como puede ser el rol del gobierno, pero también razones internas. Hay algunas cuestiones que, bajo mi criterio al menos, se han manejado muy más desde adentro del gremio, y creo que también es un gremio al que le falta muchísimo la autocrítica, tener debates más serios, quitarse eso del conmigo o contra mí. Creo que hay pecados también que se están dando dentro del gremio, y eso ha dado en lo que para mí es una verdad inequívoca, que socialmente esta profesión está ahora bastante desacreditada. Bueno, miren, Alguien estaba preguntando que cómo Sí. se llamaba el trabajo que hiciste en el 2022. ¿Cuál? No. un libro, que no. Ah. Sí, O sea, a ver, si es el libro, ese de hecho lo vine aquí a presentar. Sí. Sí. Made in El Salvador es el último Made in libro El Salvador. que Que se publiqué. tiene la bandera de El Salvador. La Es bandera de un Estados Unidos. ¿ven? Sí, es un bus. ¿Un bus? De hecho, Sí, que- si, que- si nadie se lo robó, yo dejé aquí un Está en la ejemplar. biblioteca. Está en la debe biblioteca. Voy estar a en buscármelo. la el libro. No, de hecho te has tomado dentro de un bus la foto con la portada. Sí, esa foto sí. la tomé es un bus de la ruta 52, que es la que pasa por aquí. Yo uso y asiduo, y a veces, como sigue activo ese bus, cuando yo tomo la 52 y
en cabalito me agarro la misma unidad que está en la portada de ese libro, me gusta algún día, no siempre, pero algún día tomo alguna foto. Mira, bueno, vamos a las preguntas para terminar. ¿Qué pasó? Yo tengo una. Bueno, preguntas de opinión. Es que sí, ya estamos con el tiempo. Por el tiempo te agarras en tu sección de Otra vez me siguen reclamando. Sí, Chino, mira qué hora es. 32 minutos duró. Sí, aquí lo Yo voy a tienen. hacer el desglose mañana de Bueno, esos 32. vamos a ver, preguntas. Mandás una carta de esas diciendo, no voy a tener suerte, pero por las dudas, entrevista al presidente, y te dicen que sí, pero solo puedes hacer una pregunta. O sea, yo no desperdiciaría esa oportunidad. Pero solo una pregunta. Obviamente le diría, como hice con el ministro Villatoro, con el ministro de Seguridad, yo extraje las frases que necesité para el reportaje y luego las subí a mi blog completa. Y ahí encabecé esa entrevista diciendo, esta entrevista no se dio en las condiciones idóneas, se gestionó para este tema y a mí se me dijo, por ejemplo, en esos días estaba muy de moda lo de Kilmar y se me dijo expresamente, de ese tema no preguntes, que a ver, eso tampoco se ha inventado aquí, ni es de la administración Bukele, que de alguna manera te condiciona. Luego está que el periodista acepte o no. No, hay muchos periodistas, y yo lo he hecho en otras situaciones, que te ponen condiciones y dices, no, entonces así no la hago. Pero lo mínimo, y en el caso de Bukele que me están planteando... Una pregunta puede ser, ¿no? Sí, yo aceptaría y le diría, mira, esta entrevista es con una pregunta. ¿Y cuál va a ser? ¿Y cuál haría? Yo me iría por el tema que más controlo yo, que es el de la seguridad, y haría una pregunta relacionada a intentar que él dijera lo que hasta día de hoy sigue negando, que su gobierno, igual que los anteriores, negoció con las pandillas Barrio 18 y MS-13. O sea, sería una pregunta estructurada de tal manera que tuviera que admitir o volver a mentir sobre la no existencia de esa negociación, que sí ha existido. O sea, hay pruebas más que suficientes. Yo sé que a sus seguidores, a su amplia base de seguidores, le da urticaria cuando escucha esto, pero esas negociaciones existieron. Entonces, si fuera una pregunta, a ese tema lo llevaría. Ese tema, aunque una entrevista con una pregunta es bien difícil. Sí, pero sí, pero es la utopía. Es la utopía. La otra es una pregunta en una conferencia de prensa, pero ahí es menos íntimo. En una conferencia de prensa que ahí solo tenés chance de hacer una. Bueno, rapidito, mira, opinión. Aquí vamos a oír a Roberto Valencia opinión. ¿Qué evaluación haces de la decisión de separarse del Parlacen? Eso sería primero. Bueno, es la menos tóxica de todas las que se tomaron esa tarde noche del 31 de julio, Día del Periodista, por cierto. La que menos problema genera a mí, incluso en un plano personal, porque yo soy de los que cree también que el Parlamento Centroamericano es una institución que poco beneficio nos trae. Bueno, entonces vamos a lo otro que sucedió ese día, a la reforma constitucional. ¿Qué valoraciones haces de todo esto que incluye la reelección indefinida, elecciones generales para el 2027 para poder sincronizarlas, sí, la ampliación del periodo presidencial a 6 años, y la eliminación de segunda vuelta, todo ese paquete de reformas? Yo no tengo un problema en sí con la reelección indefinida de una persona. Yo nací, me crié en un país en el que la misma persona, es otro sistema político, es una monarquía parlamentaria en este caso, no es un sistema presidencialista como el de acá, pero un español puede presentarse, no hay límite en la Constitución para presentarte cuantas veces quiera a unas elecciones. Y en España es diferente, él tiene que ganar su escaño de diputado y luego son los diputados, una mayoría entre 350 si no me falla la memoria, pues si tienes la mitad más uno, pero puedes estarte 20, 30 años. Angela Merkel en Alemania estuvo 16, Felipe González no tengo el dato ahora, pero si no son los 16 casi. Entonces no me genera tanto problema la relación, lo que me genera problema es el buquelismo. Entonces no creo que lo que se haya hecho es en las situaciones actuales, que es inequívocamente, en mi interpretación, es una cancha amañada, es una cancha inclinada, con un árbitro que está en las antípodas de la imparcialidad y de la objetividad. El árbitro es el tribunal. Sí. Entonces, con esas reglas de juego que tenemos ahora mismo, el problema no creo que sea tanto la reelección. Si tuviéramos, de hecho se había manejado, yo escuché de una fuente
pocos días antes, y hasta lo tuiteé, pocos días antes de esa reforma, pero siempre en el mes de julio, yo me estuve tomando un café con alguien dentro del gobierno y me dijo que existía la posibilidad de que se fuera a ver alternancia con Gabriela de Bukele, que por eso estaba en el viaje a Marruecos y que les estaban queriendo subir el perfil. ¿Eso te dijo alguien del gobierno? Sí, off the record. Off the record, Sí. ok. Y yo hasta lo tuiteé. Para mí eso no acabaría el problema que tenemos ahora como sociedad. O sea, esa alternancia que de Bukele pasara a Gabriela de Bukele y dentro de 6 años o 5 regresar a Bukele y estuviéramos así, para mí no acabaría con los problemas estructurales que tenemos, que es de falta de separación, de nula separación de poderes, de una fiscalía completamente sometida a lo que se diga en casa presidencial. ¿Y por qué dice que la fiscalía está sometida? Bueno, tenemos el caso que hablábamos antes de los periodistas que hicieron unas entrevistas a unos pandilleros, hablo de las entrevistas del Faro, donde se dicen con nombres y apellidos y se señala a algunos funcionarios de delitos como es haber ayudado a poner en libertad, en el caso del Charlie de la 18, o a salir del país y está con nombres y apellidos. ¿Ha habido algún tipo de investigación? ¿Se ha abierto alguna investigación en la Fiscalía? Presuntamente está abierta ya contra los periodistas que hicieron las entrevistas, no por lo señalado en esas entrevistas. Entonces, creo que no es mucho especular, no es mucho tomar una actitud partidaria o de oposición, no, son hechos que para mí están sobre la mesa. Esa falta de separación de los tres poderes. Tenemos un poder judicial, bajo mi criterio, completamente sometido al poder ejecutivo. Tenemos, yo estoy convencido, el legislativo, yo estoy convencido de que los que llegaron, la inmensa mayoría de los diputados, de los 57 diputados que llegaron el 31 de julio a hacer esas reformas constitucionales que son de tanto calado, tan importantes para la vida democrática del país, para el ordenamiento jurídico esencial, que es el que está recogido en la Constitución. Y yo estoy convencido de que muy pocos de los 57 sabían siquiera para qué los habían convocado. Ese día. Bueno, okay. Porque no se filtró absolutamente nada, no se manejó primero el tema del Parlacen. Yo estoy convencido de que ni siquiera sabían. Y que se tomen ese tipo de decisiones, que ya digo, pueden gustar. A mí no me genera urticaria que haya una reelección de un presidente, en lo personal, pero que se tomen decisiones tan trascendentes para el desarrollo democrático de cualquier país y unos cambios constitucionales de tanta gravedad, de tanto calado, como yo usaba el símil siempre futbolístico. A veces se toma más discusión el otorgar la nacionalidad al colombiano de turno para que se vaya a la selecta que reformas en las que se está rediseñando prácticamente el país, la estructura política del país. Ya estamos contra el tiempo. Este día se murió la democracia, dijo Marcela Villatoro ese día. Entonces, ¿qué crees Sí, de esa frase? La verdad que, bueno, es su punto de vista. Yo creo que estaba muerta ya de antes, pero no, lo que me ha generado un poquito más de a ver, inmediatamente después de ese pancarta y de la serie de entrevistas que ha estado dando Marcela en medios internacionales, en CNN estuvo y tal, ha habido como una confrontación con la otra cara visible, al menos en mi lectura, los dos rostros de oposición al buquelismo más... ¿Está hablando Claudio Ortiz? Más aglutinadores son Marcela Villatoro y Claudio Ortiz. Y tuvieron un surrifirrafe por ese cartel, y porque una puso la reforma, una puso fue a la sala de lo constitucional a ver si hay alguna manera de... No sé, porque va más allá de lo anecdótico en mi lectura, porque creo yo que para buscar una alternativa al buquelismo, si es que eso es posible de alguna manera, se necesitan dos cosas. Primero, el desgaste, porque yo creo que poca gente duda que los niveles de aprobación del presidente son los que son, el 80, 75, 90, los que sean, pero son altísimos.
se tiene que dar el desgaste y se tiene que dar que haya una alternativa. Y no hay ninguna de las dos. Y no decís tenemos ni una de las dos cosas. Y yo creo que al menos para dormir tranquilo, creo yo que los sectores de oposición deberían estar al menos haciendo la parte que está en su mano. Y yo tengo la sensación de que eso es lo que menos está ocurriendo. Se murió la oposición. Pues Ya estaba muerto. no hay nadie vivo aquí. Bueno, terminemos. Sí. Bueno, estamos Sí, con el la tiempo. oposición, ¿qué oposición tenemos? Un montón de personajes que creo yo que hasta se fomentan desde el propio buquelismo porque son más para el chiste, o sea, son ¿A quién metes ahí? no sé, empezando por lo que fue el FMLN, el actual secretario general, el Chino Flores, me parece que es un personaje que debería estar fuera de circulación, fuera de circulación política, obviamente. Y como él, otros tantos personajes que son carne de meme. Carne de meme. Pobre Chino. Pobre Chino. Bueno, No, vaya con esa frase, ya una frase. Gracias, Roberto, por venir a conversar con nosotros. Mi tiempo nos hace falta siempre, pero un gusto, ¿oíste? gracias por la invitación.